Ok. Ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. Bien, entonces, como les decía, vamos a seguir trabajando la teología sobre la iglesia. El nombre más adecuado para hablar de eclesiología es teología sobre la iglesia. Entonces, hasta ahora, de alguna manera, insistimos en que el ser de la iglesia está fundado en la Trinidad, es pueblo de Dios, refiriéndose al Padre, cuerpo de Cristo, refiriéndose al Hijo, templo del Espíritu Santo. Esta definición trinitaria hace de la iglesia lo que la iglesia es. Todo lo demás tendrá que ser de allí. El hacer de la iglesia, el quehacer de la iglesia tiene que ser una emanación trinitaria. Por eso la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, que estamos trabajando nosotros y que ustedes están leyendo arduamente, y que hoy vamos a leer prácticamente al texto, porque esto no puedo fiarme de que se lo lean por su cuenta. Entonces, por eso van a ver ustedes que ahorita yo voy a hacer casi una exposición textual. Porque el concilio del ser de la iglesia, para algunos bruscamente pasa al segundo tema, que es la organización del sacerdocio de Cristo en la iglesia. Y digo que para algunos es muy brusco porque tal vez podría haber venido después el hacer de la iglesia como sacramento, el hacer de la iglesia como cuerpo de Cristo en la historia o alguna cosa diferente, pero pasar de golpe a la organización del sacerdocio de Cristo en la iglesia como que lo sintieron muy fuerte. La razón es la siguiente. Como al final de lo que habíamos visto, que en este caso es el número, es el número 13, 14 y 15. Al final estaba el tema del sacerdocio universal de los fieles, ¿no? Todos somos sacerdotes, aunque no de la misma manera, pero todos somos sacerdotes. De tal forma entonces que los padres conciliares juzgaron a bien. Yo estaba revisando las actas del concilio hace rato y me di cuenta en los comentarios que ve uno que hicieron allí, que pues la mayor parte de los padres conciliares vieron bien que el tema siguiente, antes de tratarla como sacramento de salvación en el mundo, antes de tratarla como iglesia en las culturas, antes de tratarla de esa manera, pasara de entrada a la distinción de la organización del sacerdocio de Cristo en la iglesia. Y digo casi todos porque hay uno que no estuvo de acuerdo, que es muy sintomático, bueno, varios, pero uno de los que no estuvo muy de acuerdo en que el tema siguiente que tratara el concilio fuera sobre el sacerdocio ya organizado, la forma de ser sacerdote en la iglesia, es uno que sencillamente era el secretario de Pablo VI, Karl Rahner. Él no lo dio por ese lado, pero pues como él no era obispo ni era de los que iban a votar, sino era teólogo asistente, aunque secretario del concilio no era su fuerte. Él estuvo como secretario de algunas otras, sobre todo de la Constitución sobre la revelación de la Dei Verbum. Él no era aquí, vamos a decir, como una autoridad muy importante, aunque manifestó su desacuerdo como teólogo y como algunos otros lo hicieron también. Eh, sí, por gusto, nosotros veríamos más bien que del ser de la iglesia se pasara al quehacer de la iglesia, para pasar al quehacer de la iglesia, pasara por el ser de la iglesia como sacramento de salvación en el mundo, como va a ser después. Eso sería mejor ahora para muchos de nosotros, pero no. Los padres conciliares consideraron importante pasar de que ya que todos somos sacerdotes, de que todos somos iguales y que todos tenemos la revelación en el sensus fidelium. Después de todo eso, sería oportuno caracterizar los tipos de sacerdocio en la iglesia y cómo la iglesia está organizada. Es por eso que de ahí salió, vamos a decir, este tema, que es el que vamos a tratar ahora, ya les dije casi textualmente. Y
Arranca con una cosa. La iglesia es necesaria. Es interesante, es mucho, muy interesante que inmediatamente el número 14 en el concilio insiste, fundado en la escritura y en la tradición, en que la iglesia peregrinante no es la iglesia triunfante ni la iglesia purgante, es la iglesia peregrinante, o sea, esta iglesia es necesaria para la salvación. Por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue fundada, instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo se negasen a entrar o perseverar en ella. Es interesantísimo, ¿no? Aquí algunos se quejaron fuertísimamente, y yo también en ese sentido de alguna manera me quejaría en su momento. Existía ya hace mucho tiempo una famosa frase que empezó a hacerla Tertuliano, pero que después los padres de la iglesia y otros teólogos la hicieron prácticamente suya. Que en latín dice extra ecclesia nulla salus est. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y el concilio vuelve sobre el punto, es necesaria para la salvación. Y quien, habiéndola conocido, perteneciendo a ella o no, no la acepte o se niegue a aceptarla, o estando en ella, no persevere en ella, no es sujeto de salvación. ¿Qué quiere decir necesaria para la salvación? Esa es la pregunta que todos se hicieron. ¿Qué quiere decir necesaria para la salvación? Quiere decir que si yo no practico los sacramentos en la Iglesia Católica, no me voy a salvar. Al final de esta exposición van a ver cómo no es posible interpretar así el texto. Vamos adelante. ¿Quiénes? ¿Para quiénes es necesaria? Y el texto lo dice claramente. A los que están incorporados plenamente, que deben aceptar la totalidad de su organización y todos los medios de salvación. Están incorporados plenamente. Eso quiere decir están bautizados, ¿eh? Pero aceptan la totalidad de su organización. O sea, aceptan que hay un papa, que hay obispos, que hay concilios, que hay sínodos, que hay parroquias, la organización. Es increíble, ¿no? El concilio hablando de organización, aunque lo matiza, ¿verdad? Esta aceptación es por vínculos de fe, de sacramentos, del gobierno y de la comunión eclesiástica. Esto es un poquito difícil, ¿verdad? Porque parece ser que entonces los que están incorporados plenamente a la iglesia, es decir, están bautizados, si quieren ser salvados, aceptan la totalidad de la organización de la iglesia, los medios que tiene, es decir, los sacramentos, aceptan que hay un papa y obispos, profesan la fe, viven los sacramentos, en otra manera de decirlo, ¿no? Eso mismo que dice arriba, se dice, profesan la fe, o sea, aceptan totalmente la fe. Viven los sacramentos, son los medios del gobierno, su organización y comunión eclesiástica. Eh, por lo tanto, por lo tanto, no se salva quien está incorporado a la iglesia, no persevera en la caridad. Aquí dice el texto latino que tengo en mis manos, el texto latino no dice caridad, ¿eh? Se traduce así porque estamos acostumbrados, pero dice amor, ¿eh? O sea, dice caritas en latín, pero caritas en latín es amor. No estamos hablando de dar caridad a nadie. Quien perseverando en el amor permanece en la iglesia en cuerpo, pero no en corazón. Interesante, interesante, ¿no? O sea, no se salva aunque está incorporado a la iglesia, aunque esté incorporado a la iglesia, quien no permanece en el amor, ¿eh? Aunque cumpla todas las leyes, aunque cumpla o crea mucho en los papas, aunque crea mucho en la organización de la iglesia, aunque crea en todos los sacramentos y aunque los practique, pero no vive en el amor, pues no se salva.
Y lo mejor de todo, ahora sí que el concilio corrige, bueno, si se puede decir, se corrige a sí mismo, se podría decir, que a fin de cuentas, señores, la salvación no se atribuye a los méritos de nadie. Si alguien se salva, incorporado o no plenamente a la iglesia, si alguien se salva, no se salva porque acepte la doctrina, no se salve por la totalidad de la organización de la iglesia, no se salva por estar vinculado al romano pontífice, no se salva porque está vinculado a los obispos, se salva porque Cristo lo salva. Aquí más o menos, ahora sí que valga la redundancia, el concilio salvó la posible interpretación que pudo haber hecho de sus textos anteriores. Porque los textos anteriores parecen decir, entonces ya sé cómo le hago para salvarme. Estoy bautizado, cumplo los sacramentos, creo en la organización de la iglesia, asumo que hay un papa, que hay unos obispos, y ya la hice, me salvo. No, no, porque aunque hicieras eso, solamente los méritos de Cristo salvan. Nadie se salva solo. Nadie, por muy santito que sea, se salva por sí mismo. Esto habrá que reconocerlo. Por eso, inmediatamente va. ¿Y qué pasa con los no católicos? Pues estamos unidos a otros que estén bautizados, que se honran como cristianos, aunque no guarden la unidad del sucesor de Pedro. Está hablando pues de los otros cristianos, ¿no? De los cristianos de la Reforma, evangélicos, anglicanos, ortodoxos y otros más. Es interesante, ¿verdad? O sea, estamos unidos a ellos por el bautismo, por todos los que creen en Cristo de las iglesias salidas de la Reforma. No estamos hablando de sectas protestantes, estamos hablando de las grandes iglesias salidas de la Reforma. La iglesia evangélica, la iglesia calvinista, la iglesia anglicana, la iglesia también de corte episcopaliano, la iglesia también ortodoxa. No estamos hablando de los testigos de Jehová. No estamos hablando de los testigos de Jehová, no, no, ni al caso. Y hace una cosa interesante, el número 15. Incluso reconoce que muchos de ellos tienen el episcopado, celebran la Eucaristía y fomentan la piedad a la Virgen. O sea, como diciendo, bueno, pues no están tan separados de nosotros en realidad porque también tienen obispos, celebran la Eucaristía y fomentan la piedad de la Virgen. Ven, ahí no entran los testigos de Jehová, por ejemplo. Por eso insisto que la iglesia, dice el texto, permanece pacíficamente unida a ellos, ora, espera y trabaja junto con ellos. Por eso, como ustedes lo saben y lo han visto, ¿verdad? Es posible orar, trabajar entre nosotros e incluso participar en ceremonias litúrgicas en donde puedan hacerse las dos tradiciones religiosas, católica y protestante. O sea, esto no es imposible. En Alemania hay un problema reciente, ¿verdad?, sobre el asunto de celebrar la Eucaristía o no con los evangélicos, porque nosotros suponemos que sí, sí, pero que quede claro que es Eucaristía, que no es una cenita, como ellos la llaman, ¿verdad? Que claro, que quede claro que es una Eucaristía. Es una Eucaristía, donde hay consagración y hay presencia real de Cristo. Si esto no lo entienden, pues entonces no lo hacemos. Y mejor hagamos una celebración que no tenga misa. Vientos. Pero sigue adelante la mata. Los que no son cristianos. Los que no son cristianos. Bueno, precisamente los que no son cristianos, porque no recibieron el evangelio, está hablando de los judíos, desde luego, aquel pueblo que lo recibió, está hablando de los musulmanes, que dice son monoteístas, de la fe de Abraham, e incluso de los que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido. Dios no está lejos ni de los judíos, ni de los musulmanes, ni de aquellos que buscan en sombras, en imágenes al Dios desconocidos. E incluso viene la famosa frase que a muchos les dolió. Quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su iglesia buscan no obstante a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras
su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. ¿Ven? Por eso les digo que la primera afirmación, por eso algunos padres conciliares no les gustó mucho, porque después de decir cosas bonitas de la iglesia, que es cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, pueblo de Dios, está en el mundo para salvar a los hombres, luego sale con, es necesaria la salvación solamente a través de la iglesia, como que no cuadró eso. Pero incluso luego la misma Constitución Apostólica se va corrigiendo a sí misma. Ya lo dije hace rato, ahora vuelve otra vez. Entonces no es muy necesaria, parece ser, o no necesaria con la idea que pensaban muchos, porque ya lo está diciendo claramente. Los judíos, los musulmanes y aquellos que entre sombras o imágenes buscan a algo que se llame Dios o a alguien que se llame Dios, ¿quién culpa? Ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo. Es decir, no son culpables porque ni siquiera saben de eso. Nadie se los dijo. Piensen en los millones de personas secularizadas que viven ahora en Europa. Millones de personas que en su vida oyeron algo del Evangelio de Cristo. Y vaya que la Europa era la cristiana, ¿no? Pero tienen generaciones secularizadas en donde pues ya no. Pero son gente que busca a Dios con su corazón y que incluso si buscan a Dios es porque Dios los llama por su gracia. Y lo que no les pareció a mucho, y a mí me pareció muy bien, porque sigue mucho el pensamiento de John Henry Newman, este santo doctor de la iglesia que trabajó mucho este caso, el juicio de la conciencia. Conociéndola, es que todos conocemos la voluntad de Dios mediante el juicio de la conciencia. Entonces sí pueden conseguir la salvación. Ven que la iglesia como institución ya no es así como lo necesaria que parecía. Es necesaria, pero en ciertos casos. En los casos de que alguien que sea ya integrado a la iglesia, que sea ya incorporado a la iglesia, que haya conocido el evangelio, que haya conocido la doctrina, que haya conocido la ley, que haya conocido la catequesis y encima de todo, después de haber conocido y la rechace. Entonces sí es otra cosa. Pero aquí incluso si alguien sin culpa, por ignorancia, pero se esfuerza en ser bueno, con la conciencia que Dios mismo le dio, que como decía Newman, es la voz de Dios. Se porta bien y hace el bien a sus hermanos, claro que se puede salvar. Por eso, la iglesia es esencialmente misionera. De aquí viene el carácter esencial de la misión de la iglesia, ya que no todos están incorporados plenamente a la iglesia. Y ya que hay algunos que estando incorporados les ha valido un cacahuate o han sido secularizados, o ya que hay muchos que a pesar de ser incorporados a la iglesia y estar plenamente unidos a la iglesia, no les interesa ni el papa, ni los obispos, ni su organización, entonces hay que ser misioneros, hay que llevar la palabra, hay que llevar el ser de la iglesia. Como el Hijo fue enviado por el Padre envió a los apóstoles y nos envía a nosotros. Por eso la misión no es con los africanitos solamente, pobrecitos. No, hombre, ellos creyeron antes que nosotros. No olviden que las primeras catedrales y los primeros concilios y los primeros padres de la iglesia fueron en África. No hay que olvidarlo. Y la misión es la misión al intra de la iglesia también. La iglesia es misionera, no quiere decir que va a convencer a unos que no creen. También, hombre, pero no es lo fundamental. También la iglesia es misionera porque entre sus miembros hay unos miembros que a pesar de estar incorporados en la iglesia no creen. Hay unos miembros que a pesar de estar incorporados a la iglesia están en desacuerdo con la institución de la iglesia, con la manera de organizarse de la iglesia. Que hay muchos que a pesar de ser de la iglesia y de haber formado parte de la iglesia, han dejado de ser de la iglesia porque alguna cosa les pasó en su vida. Un padre los regañó o se enojaron con la iglesia porque algunos curas son pederastas o se enojaron con la iglesia porque pide mucho dinero aquí en Alemania o se enojaron con la iglesia porque la iglesia en la guerra mundial no hizo nada o cualquier tontería de ese tipo, ¿no? Cualquier cosa de ese tipo. Entonces, precisamente por eso,
La misión de la iglesia comienza al interior, no es solamente al exterior. Tenemos un grave error cuando pensamos que la iglesia es misionera porque tiene que ir al África o porque tiene que ir a no sé dónde a convencer a los pobrecitos que no creen en Jesús. No, no, no. Eso también es verdad, pero no es la verdad esencial del ser de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es precisamente para que los miembros, los humanos todos, pero todos, los que son de la iglesia están incorporados, pero no se han incorporado plenamente a la iglesia. O estando incorporados plenamente a la iglesia, la rechazan. Ahí comienza la misión, ¿eh? Ahí comienza la misión. Claro, también con aquellos que no aceptaron al Mesías, los judíos, con aquellos que no lo siguen aceptando, los musulmanes, pero también con aquellos hombres que sin tener culpa, sin haber conocido el Evangelio, hacen lo posible entre luces y sombras por ser buenos y seguir el Evangelio, aunque no lo hayan ni visto nunca, según lo que leíamos hace rato, su juicio de conciencia. Por eso, ¿de qué se trata la misión? De el Evangelio. ¿Ven? La misión es llevar el evangelio. La misión no es llevar la catequesis, la misión no es llevar la liturgia, la misión no es llevar las obras de caridad. Eso también está bien bonito y habla mucho de nosotros. Pero ir a la misión no es ir a llevar rezos, no es ir a llevar liturgia. Es ir a llevar el evangelio. Miren, uno de los graves errores que tenemos en la Iglesia Católica y mucho más en la Iglesia Católica Latina es que nosotros creemos que llevando rituales, oraciones y vidas de santos y programas mágicos para que la gente se salve y ayunos y oraciones, creemos que eso es ir de misioneros. Y no, me perdonan, pero no. ¿Dónde está el evangelio? Y eso es lo que ha pasado en muchas partes, que hemos atiborrado a la gente de un montón de cosas, pero no del evangelio. Como si Jesucristo les hubiera dicho, vayan por todo el mundo y lleven el catecismo, y lleven los dogmas, y lleven el orden jerárquico de la iglesia, cuando no es así. Lo que hay que llevar es el evangelio. Y muchas veces, por eso precisamente, nosotros podemos voltear a ver, hasta antes del Concilio Vaticano II, un continente americano, por ejemplo, sobre todo Sudamérica, en donde las personas no sabían ni siquiera que existía el Evangelio, pero se sabían todas las vidas de Cristo que habían escrito quién sabe quién. O habían estudiado, o visto, o leído, o por tradición se habían platicado cosas de que el niño Jesús había hecho así cuando estaba chiquito. Pero la gente no tenía un contacto directo con el Evangelio, porque no tenía ni una Biblia, hombre, para empezar. Porque ni siquiera estaban traducidas a las lenguas nuestras. Todas estaban en latín. Todas la leían las curas y esos los que lo sabían. Eso es una vergüenza, pero así es. Que nos hemos pasado haciendo la misión sin Evangelio. Y es por eso que la gente no nos cree. Porque no le damos el Evangelio, que es lo que Jesucristo quiere, lo que Jesucristo quiso. Y es lo que más quiere la gente. Lo que más necesitan las personas es el Evangelio. Acabo de estar en una celebración en donde no hubo Evangelio y fue misa. Ah, no, pero hubo una charlita bonita. Hombre, ¿en dónde estamos? Como si yo pudiera decir más cosas de lo que el Evangelio dice. Y toda predicación, como dice la sagrada doctrina de la liturgia en la iglesia, toda predicación parte del Evangelio, no de la primera lectura, no del cuentito de mamá, parte del Evangelio. Si nosotros hemos desviado el Evangelio de la vida de las personas, por eso no nos creen, porque nos ven como una empresa social, que hacemos obras buenas, obras de misericordia, ayudamos a los pobres. Sí, pero eso también lo hacen las obras sociales, ¿eh? Eso lo hacen las otras, los otros organismos sociales. Eso no tiene que ver con Jesucristo. Por eso es muy importante. La iglesia ora y trabaja para que todo el mundo se integre plenamente al pueblo de Dios, al cuerpo y al templo. Sí, todo, ese es el fin, que todos seamos pueblos de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, que todos seamos eso, ese es el fin. Pero para llegar a ese fin, lo que se predica es el Evangelio. Bien, entonces,
Ahora, solo hasta entonces, se puede hablar de una constitución jerárquica de la iglesia y empiezan por los obispos. Sí, o sea, y esto ya nosotros lo hemos visto, o los que estudiaron cristología conmigo lo vieron, pero también de alguna manera ya lo hemos enseñado, enseñado en otras ocasiones. Pues sí, o sea, Mm. Jesucristo fundó su iglesia, instituyó su iglesia. Padre, Sí, le puedo hacer una pregunta? dime. Usted habla, bueno, primero que todo, buenas tardes. Usted habla sobre llevar el Evangelio, pero acláreme por favor qué es llevar el Evangelio, porque usted habla sobre, por ejemplo, no es hacer la caridad aquí, la caridad allá, sino llevar el Evangelio. Entonces, el Evangelio tengo entendido yo que es el amor que predicó Jesús al prójimo y hacer el bien. Entonces, en un momento dado, ¿qué es predicar el Evangelio en una Eucaristía? Mira, eh, no es difícil lo que he dicho y lo que tú dices no lo contradice. Yo sé que es bueno y que Dios quiere que seamos buenos y hagamos el bien, y eso tiene que ver con el Evangelio. Sí, eso tiene que ver con él. Ujú, Pero cuando yo estoy diciendo llevar el Evangelio, estoy diciendo que hay que llevar la palabra de Dios, el Evangelio que tenemos escrito, que es ujú, lo que el Evangelio viviente Jesús de Nazaret habló. Es el único medio de llegar a Jesucristo, su palabra. Y su palabra nos dice que hagamos buenas obras, su palabra nos dice que amemos a los hermanos, su palabra nos dice todo eso. Sí, pero el problema es que nosotros podemos convertirnos en una sociedad de misericordia haciendo buenas obras, pero sin haber sido inspirados por el Evangelio. ¿Me entiendes? Lo que dije sí, hace rato es que no es posible que haya una misa, por muy buena prédica que te eches, sin haber leído el Evangelio. Está ujú, prohibido, ¿eh? O sea, ujú, la ujú, Constitución sobre la Sagrada Liturgia y el dicasterio para las celebraciones litúrgicas y rituales indican que toda predicación parte de la lectura de un evangelio. Entonces, por eso está prohibido que tú hagas una misa y no se lea el evangelio. ujú. A lo que quiero llegar es a esto, que no es que el otro no sea bueno, sí es muy bueno, pero al punto que hemos llegado es que entonces toda la gente conoce cosas bonitas, pero en su mugre vida ha agarrado un libro y ha leído el Evangelio. Ujú. A las alturas que tenemos, esto es indigno, créemelo, es indigno, porque ya tenemos más de 50 años con Biblias traducidas a todos los idiomas y nosotros seguimos sin haberlas leído. Eso es indigno, ¿eh? Es indigno. Ya no digo que se lean toda la Biblia, pero sí se tendrían que leer por lo menos el Evangelio, por lo menos el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que yo pienso, padre, también de que sí, está bien, uno lee el Evangelio y en la misa le leen el Evangelio a uno, pero muchas veces el Evangelio, el mismo sacerdote se ha encargado de prácticamente repetir en la homilía lo que está diciendo el Evangelio, pero no lo explica. Entonces queda uno pues medio loco cuando sale de allí porque sale como en las mismas cuando uno está tratando de Sí, encontrar algo en el Evangelio, ¿no? eso lo entiendo perfectamente, pero también entiendo perfectamente que cuando uno crece, uno hace de su fe una responsabilidad y no Claro. del padre. Ujú, ujú. Entonces, que si yo no entiendo, me pongo a estudiar. Claro. Como si Ujú, lo hicimos para otras cosas, ¿verdad? Como si lo ujú, hicimos para algo. Si no sé manejar, aprendo, ¿no? ujú. Porque tengo que aprender a manejar, porque tengo que conducir. ¿Cómo para eso sí lo hacemos? Si no Claro. sé nadar, aprendo. Ujú, ¿Cómo eso sí lo hacemos? Pero nunca se nos ocurrió pensar, bueno, si no sé cómo se lee la Biblia, pues aprendo. ujú, Porque, mira, también en eso hay que decirlo. Hemos hecho tantos libros fáciles, para aprender a leer la Biblia. Puedes ir a cualquier librería y hay muchísimos métodos facilitos para aprender a leer la Biblia, métodos de cursos bíblicos, métodos de lecturas de la Biblia. Es más, hasta el último mío es eso, pues finalmente, el último libro que yo hizo finalmente, pongo el texto del Evangelio y lo explico poco a poquito, pongo el texto del Evangelio y lo explico. ujú. Esto ya existe.
Y precisamente yo creo que a lo mejor sí hubo un momento que aquello era hermético y solamente había los que sabían exégesis y cosas así podían, pero hoy ya hay formas de acercarse al texto bíblico de una manera más Ujú, fácil. Yo creo que sobre todo en América Latina esto fue un boom, ¿eh? Esto fue un boom. Yo ujú, no lo veo así en Alemania, por ejemplo. En España sí, pero en Alemania, en Francia también es fue un boom, pero en Alemania no fue tanto. Los católicos en Alemania no leen la Biblia, ujú. no leen la Biblia. Y mira, sigamos adelante un poco. Por eso en la Listo, padre. Constitución, ¿sí? Ujú. En la Gracias, organización, gracias. de nada, no te preocupes. En la organización, por ejemplo, esto mismo, que yo se los digo teóricamente, está en el Evangelio. Ustedes han visto en el Evangelio, han leído en el Evangelio, han escuchado que alguna vez Jesús envió a sus apóstoles a predicar y que agarró uno y le dijo, ven y sígueme, y a otro, ven y sígueme, y sígueme, y sígueme, y formó un grupo de personas a modo de colegio. Nunca los formó a modo de individuos. Eso es muy importante. Jesucristo los enviaba de dos en dos. Los enviaba siempre para que fueran varios. Los enviaba en grupo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Yo estoy en medio de ustedes. Y los envió, claro, primero a Israel, a los del pueblo de Israel. Él era un judío normal. Ya después se abrieron a otros diferentes pueblos para que estos, este colegio apostólico, vamos a decir que es el origen de la iglesia después de Jesús, se fuera constituyendo. Y claro, cuando estos se van acabando, aparece lo que se llama la sucesión apostólica. ¿Qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es eso que los apóstoles hicieron. Eso no lo inventó Jesús, ¿eh? Pero los apóstoles sostienen que el Espíritu Santo los inspiró para eso. ¿Para qué? Para que cuando ellos estaban envejeciendo, cuando ellos se iban a otro lugar, establecieran sucesores. Sucesores, para que no fuera aquello un desorden. Si me voy de esta comunidad porque tengo que irme a otra, por ejemplo, Pablo, ¿no? Ustedes conocen el caso de Pablo. Pablo está por ejemplo, cuando dejó Tesalónica para irse a Corinto, dejó a Tito de encargado y lo presentan de la comunidad como su sucesor, como el padre de la comunidad, como su sucesor, que iba a organizar esa comunidad. Entonces, esta práctica antiquísima de nombrar sucesores sigue hasta nuestros días. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Y en este sentido, aunque hubo muchos colaboradores, muchos ministerios, porque unos hablaban lenguas, otros las interpretaban, otros curaban, otros oraban, había muchos ministerios, ¿no? Como lo sigue habiendo hasta hoy. Los sucesores eran los coordinadores de los ministerios. Y esto está muy claro, ¿eh? O sea, ministerios hay muchos en la iglesia, pero sucesión apostólica solamente la dan los apóstoles. Por eso cuando un obispo es nombrado obispo, lo nombra el obispo de Roma, le da la sucesión. Y lo tienen y en la ceremonia de consagración episcopal tiene que haber dos mínimo obispos para que le den la sucesión. Y esto es un tema interesantísimo, ¿verdad? Porque hace rato cuando ustedes veían que se dice que hay otros cristianos que conservan obispos, que conservan la fe en la devoción a la Virgen María, etcétera, es lo que está diciendo, conservan la sucesión apostólica. Porque los obispos anglicanos, los obispos evangélicos, los obispos ortodoxos vienen de la sucesión de los apóstoles. Porque antes de estar separados, un obispo de la sucesión de los apóstoles les dio la sucesión. Entonces hay sucesión apostólica. Por eso son apóstoles también. Son obispos también. No puede decir uno que no, ¿eh? Por eso la ordenación de una mujer obispo es una sucesión apostólica válida, sí. Lícita, no. En la Iglesia Católica no es lícita, pero sí es válida. No puede negarse que una mujer ordenada por sucesión apostólica por un obispo que a su vez fue ordenado por sucesión apostólica por otro,
entonces haya sido ordenada. En el caso, por ejemplo, de alguno que otro menso que ha pasado, yo esto lo viví en México y yo sé de otros casos en otras partes, de que alguien se declara obispo él sin sucesión apostólica y él ordena a otros, eso sí, no, no hay sucesión apostólica. Hay que ver hasta dónde se rompió la sucesión. Esa sucesión apostólica se rompió cuando este padrecito dijo que él ya se creía obispo y no lo ordenó ni le dio la sucesión apostólica a ningún otro obispo. Está bueno el asunto este de la sucesión, pero los obispos son ordenados pues por sucesión apostólica. Es esto, este modo de la sucesión, lo que es muy interesante. Este modo de la sucesión tiene dos símbolos claros. Uno es la unción del crisma, la unción del crisma en manos y cabeza. Y las palabras de la consagración episcopal. Estos son los símbolos. Pero estos símbolos físicos aluden a otra cosa. La sucesión no es solamente material, no es así como yo te puse las manos, tú me pusiste las manos, yo se las voy a poner a otro y el otro al otro y el otro al otro y el otro al otro. No, no, no. Porque miren, por ejemplo, cuando hubo unos obispos en Estados Unidos hace algunos años que dijeron, rompemos con Roma y ordenamos sacerdotes, rompieron la sucesión también. ¿Por qué? Porque la sucesión proviene del romano pontífice, en primer lugar. Entonces, si el romano pontífice no dio la sucesión para que ese obispo hiciera otro obispo, entonces no hubo sucesión. Porque la sucesión no solamente es yo te pongo las manos, la sucesión es que en la comunión de la iglesia tú estés en comunión con el romano pontífice y los demás obispos. Si tú te haces tu obispo por tú solo porque tú quieres, pues entonces hazte tu iglesia, ¿no? Y como así termina siempre, ¿no? Por eso, imposición de manos y consagración son los símbolos. Por eso, a esta consagración episcopal se le llama plenitud del orden sacramental. No hay más plenitud del sacerdocio que el obispo. No hay más. No hay una diferencia cualitativa, ontológica, ni teológica entre el obispo de Roma y el obispo de Indaparacueo, si existiera. O el obispo de, vamos a decir, el obispo de una diócesis pequeña, por ejemplo, el obispo de Vitoria. No hay ninguna diferencia, ¿eh? O sea, la plenitud del sacerdocio es el obispado. Y tanto obispo es el obispo de Roma como el obispo de Sevilla. No es ninguno más ni menos, ¿eh? Solo que como Roma preside las diócesis, el obispo de Roma es el papa, por una tradición, una tradición. Eso no viene de Jesucristo, es una tradición muy importante en la iglesia. Claro, si no sé qué hubiera pasado si no hubiera sido Roma, ¿eh? Pero hay que entenderlo, eso es una cuestión histórica. Pudo haber sido el obispo de Jerusalén también. Por eso la imposición de manos, también del obispo de Roma, sucede y capacita y reconoce la capacidad de enseñar y regir. Ese es el doble oficio del obispo, enseñar y gobernar. Pero su gobierno y su enseñanza se da solamente en comunión con la cabeza de la iglesia y el colegio episcopal, con los obispos. Nadie enseña ni gobierna fuera de allí. O sea, que yo voy a enseñar otra cosa, como por ejemplo hizo alguien que también fue obispo, ¿no? Y algunos otros antiguos que eran obispos, que se les ocurrió enseñar que Jesucristo no era hombre real. Ok, monofisitas. Eso no lo puede enseñar,
porque el concilio ya había decretado que sí es un hombre, hombre y Dios verdadero. Entonces, bueno, si Pelagio se le antoja una cosa, pues que haga lo que quiera, ¿no? O algunos otros que han hecho ese tipo de cosas. O si a alguien se le ocurre dirigir o gobernar su iglesia de otra manera. Por ejemplo, ahora, a partir de ahora, yo en mi diócesis voy a ordenar a mujeres homosexuales, transvestis y perros también. Voy a hacer a todos sacerdotes. En mi diócesis. No puede regir así. Si no está en comunión con la cabeza y con el colegio episcopal, no puede regir. Entonces está fuera de la iglesia. En ese sentido, entonces, por eso las palabras y la imposición de las manos son los signos que confieren la plenitud del Espíritu Santo y le imprime un carácter que no se le quita nunca, como el bautismo, como la confirmación y como la ordenación sacerdotal. Un obispo dejará de, de ejercer como obispo, pero no deja de ser obispo, como un sacerdote, como un bautizado. Un bautizado dejará de ejercer como cristiano, pero no se le quita el bautismo. O imprimen carácter, se dice eso, ¿no? Hay sacramentos que impiden carácter. Y la colegiabilidad es necesaria, vuelvo sobre el punto porque en esta parte lo dice mucho, que no puede no actuar en colegiabilidad, no tiene autoridad solo, la tiene con el romano pontífice y la tiene con el colegio episcopal. Por eso los obispos, aún juntándose como sínodos, como el sínodo de la Amazonia, ¿no? De la América Latina y el Caribe, la Amazonia, ese fue un sínodo, pero fue en comunión con la Iglesia Católica. Es más, el Papa envió participantes, ¿no? Y él estuvo también, al final. Como el sínodo que está pasando ahorita en Alemania, ¿no? El sínodo que nosotros estamos viviendo en Alemania, que ya tiene sus añitos y que como que lo cierran y no lo cierran porque no lo pueden cerrar, porque quieren que se den algunas decisiones definitivas, pero el Papa ha pedido que no se den decisiones como la ordenación de mujeres, decisiones como la ordenación de sacerdotes homosexuales o decisiones también como la reincorporación rápida y sin pedir nada de los divorciados vueltos a casar. Cosas que son muy bonitas vistas así de lejos. Pero si no se trabaja en la comunión de la iglesia, el Papa lo dijo claramente en la respuesta que le dio al presidente episcopal de la conferencia alemana. Le dijo, esto es cuestión de la iglesia universal. Si esto lo hacen en Alemania para Alemania, entonces se separan de la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos que pensarlo, tenemos que promoverlo, tenemos que ver si se puede en otro lado. ¿Cuáles son las necesidades o por qué de repente quieren hacer esto? Para estar al ritmo del mundo, para estar al ritmo del tiempo. No, no, es que la iglesia no funciona así. No, 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 no es porque el mundo funciona así que vamos a funcionar así. No, no, no. Entonces aquí va lento. Por eso ha habido un fenómeno en la historia de la iglesia que se llamó conciliarismo, en donde los obispos, otra vez, los obispos teutones y también una parte de los obispos holandeses pretendieron hacer sínodos en Roma y tomar decisiones en Roma. De hecho, la conferencia episcopal holandesa hizo un catecismo holandés, independiente del catecismo romano. Y se puso en tela de juicio, inmediatamente Roma desacreditó el asunto. Sí, porque las conferencias episcopales pueden ser muy importantes y es bueno que hagan sínodos, que determinen lo que va a pasar en sus diócesis, etcétera, etcétera, pero no al punto de la doctrina, no al punto de la cuestión de fe y verdad. En eso no, en eso no. Entonces, cualquier colegio de obispos, sea colegio de lengua alemana, sea colegio de lengua inglesa, sea colegio, no sé, de una zona del Caribe o de la zona del Asia, tendrá que estar en colegiabilidad con los otros obispos y con el Papa. De otra manera, no es posible. Por eso no hay concilio ecuménico si no es aprobado o al menos aceptado como tal por el sucesor de Pedro. No hay. Y los obispos pueden ejercer, sí, su colegiabilidad, pero con tal que el Papa
ratifique esa colegiabilidad o la apruebe. Por eso, aunque hagan lo que hagan, si una conferencia episcopal como puede ser la alemana hace un cambio en la doctrina, en la tradición de la iglesia, sin el consentimiento del romano pontífice, automáticamente se excluye. No es que el papa excomulgue a alguien, ¿eh? Automáticamente se autoexcluyen de la iglesia católica. Y ese es donde está ahorita el juego. No sé a dónde va a llegar, pero ese es donde está ahorita el juego. Por eso el ser del obispo, vamos al punto claro, el ser del obispo, padre de familias, el buen pastor, que deba dar cuenta a Dios, predica, hace obras buenas y lo más importante, que trabaja por los que no son de la iglesia también, los que no son de su grey. Esto es muy interesante. La noción que el Concilio Vaticano II tiene del obispo es que el obispo no tiene que ser como el patrón de una diócesis, nada más. Yo me preocupo por los de aquí, no. Habría que preocuparse también por los que no están aún. Los que no forman parte de tu diócesis, los que no forman parte de tu grey, los que no son de tu cristianismo tradicional, también de esos hay que preocuparse, ¿eh? También de esos hay que preocuparse. Yo sí estoy convencido que a veces hemos hecho de los diócesis así como la filial de mi empresa. Yo me encargo de este cacho, de ahí los de allá que se encarguen ellos, ¿no? Y yo me encargo de este cacho. Y eso es un poco o un mucho lamentable, ¿eh? Eso es un poco o un mucho lamentable porque el obispo ha de ser el padre, dice aquí el concilio. El obispo ha de ser el padre. El obispo ha de ser el padre. Y de no hacerlo, entonces no cumple con la función de los sucesores de los apóstoles que antes que otra cosa fueron padres. Por eso un obispo que no conoce a sus fieles, no es un obispo. Un obispo que no conoce ni siquiera a sus clero. Hombre, no lo sé, yo voy, bueno, si hay 800 sacerdotes en la diócesis tal, te la creo que no los conozcas a todos, ¿verdad? Y además que son de diferentes edades y son muchos y cada año son 10 más y claro que no se conocen a todos. Hombre, pero diócesis como algunas que yo conozco en este país, donde hay 70 curas, hombre, de que no los conozcas a todos. Y por su nombre. Me parece a mí que a veces somos funcionarios, ¿eh? Porque un padre conoce a sus hijos, pero sin quejarme yo, pero yo he oído la queja de muchos otros que en su vida le dieron la mano al obispo. Nunca se saludaron. ¿Ve? ¿Qué padre es ese? ¿Qué padre es ese? Es el príncipe de la iglesia que nada más conoce a dos o tres y ya, que son los que trabajan con él. Pero no es un padre. Yo creo en ese sentido que muchas veces la función del obispo ha sido, pues miren, es que de origen, como ustedes lo saben, esto ya no es teología, es crítica histórica, de origen, pues es el que ve de arriba, ¿no? Episcopos, es el que ve de arriba, scopeo, ¿no? Es el que ve de arriba, episcopeo, el que ve de arriba. O sea, ¿quién es el que vigila, hombre? Así se dice, el que vigila. El que vigila. Y claro, esto no fue así al inicio, aunque ya se llamaba más o menos así, fue en el arreglo del Concilio XVI, del siglo XVI, con el Concilio de Trento, cuando se fundaron las diócesis por vez primera, y cada diócesis tuvo un obispo responsable que tuvo un seminario para ser los sacerdotes, porque antiguamente no era así. Entonces, pues era fácil. Antiguamente eran las congregaciones religiosas las que tenían gente muy buena y que decían, tú vas a ser el obispo, tú eres el obispo. Entonces los agustinos ponían un obispo, los franciscanos ponían el otro y así las congregaciones pues eran las que servían. No había diócesis todavía.
No había sacerdotes diocesanos. Por todos los primeros siglos, hasta el siglo XVI, eran las órdenes religiosas, dígase monasterios, dígase monacales, dígase las órdenes religiosas del tipo benedictinos, ¿cómo se llama? La Trapa, y todos estos antiguos monasterios que ellos tenían gente y entre ellos escogían, y así, pero no era una organización tal. Claro que el Concilio de Trento vio que eran una bola de usureros y borrachos y muchos obispos se habían quedado con todas las tierras de quién sabe cuál y eran dueños de quién sabe cuánta cosa, y entonces sí, como que ya era esto un desorden, ¿no? Entonces metió orden. Porque además Lutero pues se los recordó, ¿no? Lutero les recordó que ser obispo era ser pastor, ser obispo era ser padre, ser obispo era no ser usurero, ser obispo no era ser ratero, ser obispo no era andar con todas las mujeres del pueblo, ser obispo era otra cosa. Entonces Lutero se los recordó y era cierto que además eran negocios bien montados a las grandes familias, de las grandes familias, porque los obispos eran de las grandes familias, no los pobres rancheros, esos no tenían obispos. Esos a lo mejor tenían un curita por ahí, pero un obispo tenía que ser alguien de los buenos, de los grandes. Hoy más o menos todavía funciona así, pero dicen que ya no. Pero los grandes familias, ¿no? ¿Cuántos obispos no han dado las grandes familias? Retana, por ejemplo, o en España, o las grandes familias de los de los Augsburgo. ¿Cuántos no dieron? No solo reyes, hombre, también dieron papas esos, dieron obispos. Y por no hablar de otras familias que ustedes conocen y que han sido tan sonadas en la historia, en la triste historia de la Iglesia Católica medieval, y que se alargó hasta poco, hace poco todavía, muchos de los grandes cardenales provenían de esas familias. Entonces, ¿qué? Pues el siglo XVI, tratando de organizar todo este desorden, dijo, ahora sí, vamos a ponernos de acuerdo. Y miren, lo mejor de que yo pude haber leído en mi vida fue una cosa que en ese concilio de Trento se leyó públicamente y se firmó, que el que quiera ser sacerdote, por lo menos sepa leer. Bravo, bravo, por lo menos sepa leer. Sí, porque si va a dar misa, que por lo menos sepa leer el misal, ¿no? Ya con que no sepa más, pero ya con que sepa leer. Claro, pues es que eran unos ricachones todos, hombre, eran eso, eran. Entonces el concilio trató de meter orden a eso y nombró las diócesis, la organización de formar a los sacerdotes en seminarios, y entonces aparece lo que se llama la diócesis. Y a la cabeza de la diócesis, un obispo, intentarnos bien formado, bien estudiado, bien capacitado. Ahí nació la idea de que todos los obispos tenían que ser doctores para ser obispos. Ahí nació la idea, y etcétera. Entonces la historia que conocemos nosotros viene de allí. Viene de allí. Pero el Concilio Vaticano II sigue recuperando la misma idea de que el obispo tiene que ser un pastor, tiene que ser un padre que conoce a sus hijos. Por eso no puede ser un obispo de 50.000 millones de personas, porque no los puede conocer a todos. Los obispos tienen que ser más locales, tienen que ser más pequeños. Lamentablemente las diócesis han crecido muchísimo y lo han resuelto poniendo varias diócesis en una diócesis. Entonces, la gran monstruosidad de la diócesis de Río de Janeiro o de la Ciudad de México, en vez de hacer varias diócesis, ponen varios obispos, uno grandote y los otros son sus administradores vicarios. Entonces, ponen otros obispos. Entonces, como que es obispo, pero no es obispo. O sí es obispo, pero no es el bueno. El bueno es el grandototote, privado de México, primado de Río de Janeiro. Entonces, esos siguen siendo problemas de organización y eso es lo que da la impresión, lamentablemente seguimos dando esa impresión, si no es que es la realidad, que seguimos siendo estructuralmente una oferta religiosa demasiado administrativa, centrada en el poder de algunos. Cuando la próxima vez que veamos cómo funciona el presbiterado y cómo funciona el diaconado, que son los otros dos grados de sacerdocio de Cristo, se darán cuenta más aún todavía de esto. Pero por hoy, ahí le dejamos. ¿Todo bien? Nadie se murió. Perfecto. Entonces, nos vemos en 15 días.
A ver, yo tengo una consulta. Dígame, pero vea la primera parte porque la primera parte era clave, pero dígame, Oh, ya. dime, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que sobre la ordenación de las mujeres que tú Ajá. decías que era válido, pero no lícito. En la Iglesia Católica. Ajá, ¿sí? Sí, porque hay Pero, sucesión. pero, Es que hay sucesión. ya, sí. La validez de la ordenación episcopal proviene de la sucesión. Y Mm, cuando han sido ordenadas, tú rastreas la línea de sucesión y aunque sean evangélicos, el evangélico fue ordenado por una en línea de sucesión antes de que se separaran. ya. Y como el Ah, episcopado no se borra, adquirió carácter indeleble. Entonces, el primer obispo anglicano o el primer obispo evangélico que fueron antes católicos estaban en línea de sucesión. Y por el hecho de haber sido ordenados válidamente, ellos siguen siendo sucesores de los apóstoles. Entonces, si ordenan una mujer, es válido, aunque en la Iglesia Católica no sea lícito. pero, por ejemplo, no, allí no se necesitaría que, por ejemplo, estuvieran de acuerdo con la cabeza, que doy por entendido que la cabeza en este caso es el Papa, ¿o Ya no? no, porque ya están separados. Ya no reconocen a la cabeza. Pero para ellos es lícito, padre. Para ellos es lícito, para Ya, nosotros no. para Para nosotros ellos sí. no. Pero Ya. hablando de validez sacramental, es una cosa. Por validez sacramental, sí es válido. Es como otras cosas, mira, es como si alguien bautiza a un niño sin ser ordenado sacerdote o diácono. Claro que es válido, aunque no sea Ujú. lícito mientras no se registre en la parroquia. Es lo mismo. Ya. Mm. Es lo mismo, sí. O una persona que ama mucho a otra persona y que le dicen a alguien enfrente y nos queremos, que amamos, queremos, somos esposos, nosotros somos los sujetos del sacramento. Nada más que no hay en esta región un padre para que nos case, nos queremos casar, tú y yo, y tienes testigos públicos, tú eso es válido, porque lo que le da la validez al sacramento del matrimonio son los contrayentes. Entonces, ¿no es lícito? No, pero sí es válido. Sacramentalmente eso es válido. Ahora, para que en la Iglesia Católica sea lícito, hay que hacer el protocolo correspondiente. Ujú. Pero entonces la validez no tiene nada que ver que vaya de acuerdo con la cabeza, la validez. Porque, por ejemplo, Ya en una iglesia separada no, porque de entrada mm, no reconocen a a la cabeza. Pero la validez está en la sucesión apostólica. mm, Validez sacramental. ya, ya. mm, ok. Muy bien. En 15 días nos vemos, ¿sale? Yo tengo otra pregunta, no sé si sea A ver, viable dime. en este aspecto o no. Hablando de obispos y de la función y y cómo se comportaban incluso. Sí, si me preguntas del obispo actual, tampoco lo conozco, eso es cierto. Pero anteriormente, si lo veías, te lo encontrabas o ibas a misa y estaba él, tenías que saludarlo dándole beso en el anillo. A mí nunca me gustó eso. ¿Eso debe de ser? No. Ah, Y eso le gusta a algunos, ¿eh? Porque yo conozco muchos obispos que detestan eso. ok. Sí, porque mira, desde el vestido que se ponen, desde la cruz que se ponen, desde el anillo que se cargan, eso es un motivo medieval del Imperio Romano, Mm, porque era el ya. señor feudal. Y el obispo, como señor feudal, tenía ese anillo. Si han visto la película, el libro es mejor, pero la película, yo personalmente le pregunté a Humberto Eco qué pensaba de la película y dijo que le echaron a perder su libro. Pero el nombre de la rosa. Sí. El nombre de la Sí. rosa plantea muy bien esa situación. ¿Se dan cuenta cómo el obispo, el abad, es obispo? El Ujú. abad de ese monasterio que es Montecassino, parece ser. El abad de ese monasterio, que es tan importante porque es un monasterio gigante. Él es obispo y cómo cuando llegan y lo saludan se le hincan y le besan el anillo, ¿no? Sí, Ese es el gesto. Y él al mismo sí, tiempo es el obispo.
Ah, ok. Es lo que pasaba. Sí, 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 a mí nunca me gustó. No, y no es necesario. No es Ah, necesario. ok. Gracias. A mí el que me ordenó le gustaba que le dieran un abrazo. Ah, bueno, es mejor un abrazo. Bien, entonces en 15 días nos vemos, ¿sale? Listo, padre, gracias. Cuídense mucho, Gracias, que Gracias. estén muy gracias. bien. Ya no hace frío aquí, ya no hace frío aquí. No, Acá nada. sí. Ok, cuídense mucho, chao. Chao, padre, Chao. gracias. Acá sí. Gracias.